Bienvenido a Perú Educado para un mundo mejor. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos hoy. Vamos a desglosar un material que presenta un escenario geopolítico global que está, la verdad, en un punto de máxima tensión. Iremos paso a paso, cubriendo 5 áreas clave que, según esta fuente, están totalmente interconectadas. Empezamos en América Latina, con la supuesta captura de Nicolás Maduro y el tremendo vacío de poder que eso generaría. De ahí saltaremos a Oriente Medio para ver qué pasa con las tensiones en Irán. Luego abriremos el foco para mirar otros conflictos en Ucrania y Asia. Y ya al final intentaremos conectar todos los puntos para entender la imagen completa, un tablero mundial que, como se nos presenta, es de lo más complejo. Venga, entramos de lleno en la primera parte que aborda sin duda la afirmación más increíble y de mayor impacto del informe, la presunta captura y extracción de Nicolás Maduro directamente desde Venezuela. Ojo porque es un relato extraordinario, lleno de detalles súper específicos que merecen un examen atento. Vamos a analizar la cronología y los detalles de esta operación tal y como se describe. Según nos cuenta el relato, todo se pone en marcha un viernes a las 10:40 de la noche. Justo en ese momento se da luz verde porque las condiciones del tiempo son las ideales. La cronología es muy precisa. Detalla un despliegue nocturno de las Fuerzas Especiales Delta en Venezuela. De ahí el traslado se hace a un buque de la Armada de Estados Unidos, el Iwo Jima, donde llegan a las 4:29 de la madrugada. La operación, según esta narrativa, termina con la llegada a una instalación de la DEA en Nueva York, ya el sábado por la noche. Y fijaos en la escala de la operación que se describe. Es que es enorme. El informe habla del uso de 150 objetos volantes, una mezcla de aviones de combate y drones, para lanzar un ataque coordinado y simultáneo. ¿El objetivo de esta primera fase? Pues parece que era neutralizar 7 puntos estratégicos de defensa del gobierno para, básicamente, despejar el camino y que el equipo de extracción pudiera entrar con menos riesgo. En este punto, la historia que se nos cuenta parece sacada de una película, ¿verdad? Se afirma que la inteligencia era tan precisa que tenían los planos de 3 posibles escondites de Maduro. Según esta versión, lo interceptan justo un instante antes de que pudiera meterse en una habitación del pánico, y justo después de neutralizar a toda su guardia personal. A partir de ahí, tanto él como su esposa, Cilia Flores, habrían sido evacuados de la zona en helicóptero. Pero la operación, según la fuente, no acaba en Venezuela. Ni mucho menos. Tiene un alcance internacional. La siguiente fase es el traslado a los Estados Unidos, en concreto a una instalación de máxima seguridad de la DEA en Nueva York. Y el propósito de llevarlo allí es muy claro: iniciar los procedimientos judiciales, sacar el caso del terreno político o militar y llevarlo directamente al ámbito legal. Y aquí se subraya la gravedad del asunto. El riesgo legal que se describe es tremendo. La fuente destaca que la acusación formal, que ya estaría lista, podría llevar a sentencias de, hasta 50 años de prisión. Y esta cifra no es al azar, ¿eh? Nos da una idea muy clara de la magnitud de los cargos que, según este informe, se le imputarían en el sistema judicial estadounidense. Claro, la supuesta salida de Maduro del tablero crea un vacío de poder en Caracas de forma instantánea. Toda la estabilidad del Estado queda en el aire. La pregunta que plantea la fuente es inevitable. ¿Y ahora quién toma las riendas en Venezuela? Se abre un escenario de incertidumbre total, donde varias figuras clave podrían intentar hacerse con el control. Para entender esta dinámica tan compleja, el informe se centra en 3 personas. Por un lado, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, que sería la sucesora legal según la Constitución. Y por otro, 2 hombres que controlan la fuerza bruta: Diosdado Cabello, que está al mando de la Policía de Seguridad, el SEBIN, y el general Padrino López, que tiene el control de toda la cúpula militar. Cada uno, como vemos, tiene una pieza clave del poder en sus manos. El informe describe lo que llama una competencia sorda, una lucha de poder que no se ve, pero que es muy intensa. De un lado está la sucesora oficial, Delcy Rodríguez, a quien se describe como alguien de poca confianza, y del otro Cabello y López, definidos como cómplices peligrosos que controlan los aparatos de fuerza, la inteligencia y todo el músculo militar del antiguo régimen. La tensión entre el poder civil y el poder armado es el meollo de esta nueva etapa. Para dibujar un perfil de Delcy Rodríguez, la fuente nos recuerda un incidente muy concreto y polémico: su presunta llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid saltándose una prohibición de entrada de la Unión Europea. Ese episodio, en el que supuestamente se metieron maletas sin pasar ningún control de aduanas, se usa en la narración para definir su carácter y su manera de moverse en la escena internacional. Y mientras todo esto estaría pasando en Venezuela, la fuente nos lleva a miles de kilómetros a otro punto caliente del planeta, Oriente Medio. Ahora el foco está en Irán, donde la situación se describe como explosiva. Se argumenta que no es una crisis aislada, sino que es parte del mismo tablero inestable, con conflictos que arden tanto dentro como fuera de sus fronteras. El informe describe una cadena de acontecimientos muy peligrosa. Una cosa lleva a la otra. Todo empieza con protestas en la calle por la crisis económica, la inflación, la escasez. La respuesta del régimen a través de la Guardia Revolucionaria es una represión brutal.
Esta violencia interna, a su vez, provoca advertencias muy claras de intervención por parte de Estados Unidos. Y ante esta doble presión, interna y externa, se plantea que el régimen podría buscar una salida, crear un conflicto con un enemigo exterior, apuntando directamente a Israel. Y esto nos lleva a una pregunta estratégica clave. ¿Tiene Irán la capacidad militar real para llevar a cabo una amenaza así? La fuente pone sobre la mesa que Irán tiene misiles avanzados de origen ruso y especula abiertamente sobre si un ataque masivo con cientos de proyectiles podría llegar a saturar y vencer las defensas antiaéreas de Israel, como la famosa cúpula de hierro. Pero el tablero geopolítico se hace todavía más grande. La narrativa no se queda solo en América y Oriente Medio, sino que abarca otros dos frentes que, la verdad, contribuyen a la inestabilidad mundial. El análisis nos lleva ahora a la guerra en Ucrania y después a las tensiones tan delicadas que se están viviendo en el este de Asia. En lo que respecta a Ucrania, el panorama que pinta la fuente es desolador. Se centra sobre todo en el coste humano. Y es importante insistir en que estas son las cifras que maneja el informe. Se habla de 6,5 millones de exiliados, gente que ha tenido que dejarlo todo atrás, y una cifra aún más impactante. Se afirma que, tras 4 años de conflicto, la guerra habría dejado ya 2 millones de muertos en total, sumando las bajas de ambos bandos. Y para terminar, el análisis se mueve al foco de tensión en Asia, describiendo una espiral de acciones y reacciones. China sigue con sus maniobras militares en el estrecho de Taiwán, una demostración de fuerza que lógicamente ha hecho saltar todas las alarmas en Japón. A esto se suma la construcción de islas artificiales por parte de Pekín, que están equipadas con estructuras de combate. La situación es tan tensa que, según esta fuente, algunos asesores del gobierno japonés ya estarían planteando la opción de tener armas nucleares como elemento disuasorio. Para entender de dónde viene toda esta tensión, el informe se remonta al histórico acuerdo entre Richard Nixon y Mao Zedong. Fue ahí donde se estableció ese principio tan complejo y ambiguo de una China, dos gobiernos. Este ha sido el marco diplomático que ha regido las relaciones y que ha mantenido una paz muy frágil en la zona hasta hoy. Un equilibrio que ahora mismo parece estar bajo una presión tremenda. Y llegamos a la conclusión, el momento de atar todos los cabos. Lo que se ha presentado no son crisis separadas, sino un único escenario global donde todo está conectado. En resumen, la fuente nos dibuja un mundo al borde del precipicio, con múltiples conflictos de alto riesgo ocurriendo a la vez en distintos continentes. El resultado es un tablero geopolítico extremadamente complejo y muy volátil. Por lo tanto, la idea central de esta fuente es clara. Lo que pasa en Venezuela, la inestabilidad en Irán, la guerra de Ucrania y la tensión sobre Taiwán no son fenómenos aislados, se presentan como piezas de un mismo puzzle, una única y tensa narrativa global, donde lo que se hace en un punto del planeta tiene consecuencias, directas o indirectas, en todos los demás. Se crea una cadena de inestabilidad a escala mundial. Y claro, después de analizar un relato tan impactante, nos queda una pregunta fundamental que va más allá de los propios hechos. Ante narrativas de este calibre que conectan crisis globales y presentan escenarios tan drásticos, ¿cómo podemos analizar críticamente la información que recibimos? ¿Cómo separar los hechos, evaluar la credibilidad de las fuentes? Es la reflexión final que queda sobre la mesa. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor. Haz clic y comparte.